les bendiga, buenos días. Pues estamos aquí un día más, gracias a Dios, transmitiendo en línea para ustedes, para que no se pierdan un domingo de adorar a Dios, de bendecir su nombre. Y me gustaría que iniciáramos esta mañana con una pequeña oración y que nos acompañe de ahí en donde está en su casa, donde nos está viendo, que cierre sus ojos y incline su cabeza y le demos gracias a Dios por este día. Señor, te damos gracias esta mañana, Dios, porque nos regalas un día más, Dios, donde pudimos ver salir el sol, Dios, donde podemos respirar, Dios. Te damos gracias, Dios, porque a pesar de las circunstancias, Dios, podemos estar aquí adorándote, Dios, porque no hay impedimento para hacerlo, Dios. Te pedimos, Dios, que tú seas con los que estamos aquí, que tú nos guardes y nos cubras, y los que nos están viendo en su casa, a nuestros hermanos, Dios, que tú también los bendigas, que los guardes y los cubras, Señor. Gracias, Dios, porque hasta aquí nos has mantenido con salud, porque hemos sido bendecidos y estamos aquí un día más, Dios, para darte toda gloria y para darte toda honra. Amén. ¿Estamos listos para adorar a Dios de ahí de donde está en su casa? ¿Estamos listos aquí también? Vamos a empezar. Ahí donde está usted en su casa, puede cantar con nosotros. Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz.
Te adoramos solo a ti, Dios. Queremos cantar siempre de tu amor, Dios. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir. En medio de mil preguntas, tu amor me
toda gloria y toda honra a ti, Señor. Siempre queremos cantar de tu amor, Dios, de lo bueno que has sido con nosotros, Dios. Porque tú eres quien llena nuestra alma, Dios. Tú eres quien llena ese vacío que a veces hay en nosotros, Dios. Contigo lo tenemos todo, Dios.
alas, Señor, ahí donde esté en su casa. Dele gracias a Dios porque Él nos cubre con sus alas de amor. Gracias, Señor. Gracias porque nos has bendecido y nos has guardado hasta hoy, Dios. Te damos toda gloria y te damos toda honra solo a ti, Señor. Pues buenos días, bienvenidos a todos. Qué bueno que están aquí conectados, y a los que están aquí presentes también bienvenidos, y qué bueno que están todavía pues agradecidos. Estamos agradecidos con Dios, con la oportunidad que nos da de vivir. Entonces, ahora sí que es un regalo de Dios la vida. Entonces voy a pedir que en esta mañana, ahí donde están, se preparen para recibir la palabra de Dios. Y aprovecho la oportunidad también para en esta mañana felicitar ampliamente a la familia, a la iglesia de City Impact Church en Nueva Zelanda, ya que están festejando sus 39 años de aniversario de que nació esta visión que Dios les dio al pastor Peter y Bev, y que hoy por día están impactando naciones con obras como en Filipinas, en Tonga, en India, en Canadá y aquí en México, obviamente, en Estados Unidos y tantos otros lugares, apoyando y dándole cobertura a tantas obras, orfanatorios y más, y sobre todo el amor que muestran para cada una de las obras. Y que Dios bendiga grandemente la vida del pastor Peter y Bev y a todo el equipo de Nueva Zelanda, a todos los colaboradores. Muchas gracias. Y también quiero felicitar de paso a mi pastor, el pastor Jeff, que cumplió años ahora el 2 de julio, si no me equivoco. Entonces, muchas felicidades, pastor. Si ve este video, pues reciba doble felicitación de aquí del Faro City Impact Church, y que Dios le siga bendiciendo ampliamente y generosamente. Amén. Pues bueno, sin más preámbulo, en esta mañana vamos a entrar a la palabra de Dios. Yo creo que si algo necesitamos ahorita, como en otros tiempos, es la palabra de Dios. Al fin de cuentas, si algo nos sostiene, si algo nos alienta, si algo nos anima, es la palabra de Dios, es el mensaje de estos 66 libros escritos, inspirados por Dios, escritos por más de 40 autores, y que a través de 1500 años Dios plasmó ese mensaje, esos dos testamentos, para que usted y yo estemos seguros de lo que estamos viviendo, creyendo, caminando, y que nada nos aparte de ello. Así que su Biblia es el tesoro más importante que tiene en sus manos, en su casa, y obviamente en su corazón es lo que debe ser más importante para su vida. Bien, esta mañana quiero abrir la Biblia. Si también tiene usted su Biblia, la puede abrir allí en Habacuc, capítulo 3, versículo 1 y 2. Quiero hablarte en esta mañana, mañana, de 4 cosas importantes que no se nos deben olvidar o que debemos de tener presentes más que otras cosas. Habacuc capítulo 3, versículo 1, dice la palabra de nuestro Señor así: oración del profeta Habacuc sobre Sijinot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Bien, entonces allí en el libro de Habacuc vamos a resaltar en esta mañana 4 cosas importantes que Dios le habló a Habacuc, o que de alguna manera Dios le confió a Habacuc, y que Habacuc escribe en su libro estas 4 cosas importantes que vamos a estar mencionando en esta mañana. La número 1 es, dice Habacuc, que él oyó la palabra de Dios y temió. Quiero decirte que hoy día estamos en tiempos donde puedes oír la palabra de Dios, puedes tener acceso a la palabra de Dios como nunca en la historia. Ahorita puedes prender cualquier cadena de televisión, no voy a mencionar marcas ni nombres, pero puedes ver cualquier cadena de televisión, puedes accesar en Facebook, en tantas formas de accesar a la palabra de Dios,
que hoy día la gente está oyendo la palabra de Dios, la gente está viendo la palabra de Dios, pero una cosa es oír la palabra de Dios y otra cosa es temer la palabra de Dios. Escucha bien, no te preocupes tanto si tal vez no conoces mucho la palabra de Dios, si tal vez no te sabes muchos versículos de la palabra de Dios, que sí debemos sabérnoslos, pero preocúpate más, escúchalo bien, preocúpate más si conoces la palabra de Dios y no temes a la palabra de Dios. Esa es mayor condenación, eso es más grave. Ahora, el profeta Habacuc, cuando escribe aquí en este versículo 1 y 2, dice que oyó la palabra de Dios y temió. ¿Por qué Habacuc temió a la palabra de Dios? ¿Qué es lo que oyó? Si yo escucho la palabra de Dios, que Él me habla y me dice algo directamente, obviamente yo temería lo que Dios me diría personalmente, porque cuando Dios habla, ¿quién no ha de temer a la palabra de Dios? Yo temo a la palabra de Dios, y más cuando me habla algo personal. Entonces, en el capítulo 2, un poquito más atrás, no lo busques, pero vamos a ver rápidamente qué es lo que oyó Habacuc para que temiera la palabra de Dios. Pues mira, Habacuc escuchó, número 1, escuchó esto: ay del que multiplicó lo que no era suyo. Es uno de los ayes, que no ayes de hielo en inglés, no, sino de los ay, A-Y. Un ay que escuchó Habacuc es que ay del que multiplicó lo que no era suyo, es decir, está hablando de ganancias deshonestas. Y luego también escuchó Habacuc: ay del que codicia injustamente ganancia para su casa y de poner en alto su nido para escaparse del poder del mal. Otro ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. Ay del que da de beber a su prójimo, ay de ti que le acercas la hiel y le embriagas para ver su desnudez. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podría él enseñar? He aquí, está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Wow, si lees con detenimiento y escuchas los ayes que Dios le habla a Habacuc, pues con razón Habacuc dijo: oí tu palabra y temí. Porque los ay que acabo de mencionar son graves, son terribles. Está hablando de ganancias deshonestas, está hablando de fundar una ciudad con sangre, está hablando de querer escapar de los juicios de Dios, está hablando de herir al prójimo, de irritar al prójimo e incluso ofrecerle hiel, ¿verdad? Si tiene sed, es decir, darle todo lo contrario, algo que le quite la sed. Es exactamente lo que hicieron con nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en la cruz del Calvario casi agonizando y que dijo: tengo sed. Le ofrecieron vinagre, ¿verdad? Algún soldado por ahí le ofreció vinagre en vez de darle agua, y obviamente le causó mucho dolor. Entonces, cuando Habacuc escucha los ayes, dice: temía tu palabra. Cuando nosotros escuchemos la palabra de Dios, cuando nosotros escuchemos a los profetas hablando, cuando alguien denosta el pecado, cuando alguien hace saber que los juicios de Dios vienen, debemos de temer a la palabra de Dios. Y me gusta cómo termina el profeta Habacuc allí en el capítulo 2, verso 20, después de los ayes que mencioné, y dice lo siguiente: mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Qué hermoso, ¿verdad? Ese versículo. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Porque Jehová, nuestro Dios, está en su santo templo. Callemos delante de él. El momento más bello, cuando estás en la presencia de Dios, cuando buscas a Dios, cuando estás orando, cuando estás oyendo su palabra, los momentos más bellos no son cuando nos agarramos diciendo un montón de peticiones y oraciones. Los momentos más bellos es cuando reconoces que la presencia de Dios está donde estás tú
y te quedas callado y solamente disfrutas el momento donde su gloria es manifiesta y donde Dios es todo y Él hace todo y Él soluciona tus problemas, Él acomoda las emociones, Él se hace cargo de todo y es bien bonito callar delante de Él. No siempre vengas con Él con una lista de peticiones, simple y sencillamente preséntate delante de Él y calle toda la tierra, calla en silencio y deja oír su voz dentro de tu corazón, como un martillo que quebranta, porque así es su palabra, como un martillo que golpea, que quebranta en lo más profundo del corazón. Debemos temer a la palabra de Dios, hermanos. Iglesia, teme a la palabra de Dios. No tengas miedo a lo que está sucediendo afuera. Y vaya que nos ha tocado vivir situaciones difíciles a todos. Todos hemos vivido situaciones difíciles. No hay quien no esté viviendo situaciones difíciles. En esta vida no se tiene todo. La gente que tiene dinero tiene problemas, la gente que tiene problemas no tiene dinero, ¿verdad? Y así sucede. No se tiene todo en esta vida. Punto número 2. Debemos pedirle a Dios que avive su obra en medio de los tiempos. Y vaya qué tiempos nos tocó vivir, iglesia, vaya tiempos que nos tocó vivir. Tiempos donde la obra, si en algún momento de la historia, obviamente se han repetido momentos como este, pero estamos en un tiempo donde la iglesia está humeando, escúchalo bien, donde la obra está humeando, no está encendida, no está el fuego de Dios en las congregaciones. Hay más emoción que la realidad de Dios en las iglesias. Hay más emoción que unción, escúchalo bien. Hay más ruido exterior que una realidad interior. Hay más religiosidad que comunión con Dios. Hay más conocimiento, sí, de la palabra, pero hay menos obediencia de la palabra de Dios. Estamos en días donde la iglesia, y lo digo con mucha tristeza, está humeando la obra, no está encendida. Y el profeta Habacuc, con razón, dice: Dios, aviva tu obra en medio de los tiempos. Iglesia, si algo debemos de pedir, hermanos, familia, es que Dios avive su obra en medio de estos tiempos. Es el tiempo perfecto. Es el tiempo perfecto, escúchalo bien. Es el tiempo perfecto para alejarse de Dios. Es el tiempo perfecto para olvidarse de la palabra de Dios. Es el tiempo perfecto para no temer a Dios y hacer una vida en total desobediencia a Dios. Es el tiempo perfecto. Alguien definió financieramente ahorita que es la tormenta perfecta. Escúchalo bien. Es la tormenta perfecta para un colapso mundial. Es la tormenta perfecta. Pandemia, inseguridad financiera, negocios cerrando por todos lados. Es la tormenta perfecta. Y también es la tormenta perfecta en lo espiritual, para que la gente deje de congregarse, para que la gente deje de temer a Dios, para que la gente deje de leer la palabra de Dios, para que la gente se olvide de Dios. Es la tormenta perfecta y muchos cristianos han apostatado de la fe, muchos se han enfriado, muchos andan en pecado, porque es el tiempo perfecto. ¿Quién ahorita te supervisa tu vida espiritual si no te congregas? ¿Quién va a darse cuenta de lo que andas haciendo? El Espíritu Santo sí se da cuenta de lo que andas haciendo. Dios sí se da cuenta de lo que andas haciendo. Claro que sí. Pidámosle a Dios que avive su obra en medio de los tiempos, de estos tiempos, hermanos. Pidámosle a Dios que avive la obra en medio de estos tiempos. Allí en Hechos capítulo 4, no es la primera vez, como dije hace ratito, que la iglesia pasa por situaciones como la que estamos viviendo. No es la primera vez que la iglesia es esparcida, que la iglesia sale de la comodidad y tenemos que reinventarnos como iglesia, tenemos que definir qué es lo que va a pasar con nosotros como iglesia. Hechos capítulo 4, versículo 23 al 29, dice la palabra de Dios y como subtítulo dice: los creyentes piden confianza y valor. Yo creo que todos necesitamos ahorita pedir confianza y valor, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en el versículo 23: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo
lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Hermanos, la iglesia no es la primera vez que sufre los embates del infierno, los embates del enemigo, de los enemigos de Dios y los enemigos de la iglesia de Cristo. No es la primera vez. Ha habido, el tiempo no alcanzaría para mencionar cuántas persecuciones encarnizadas se han levantado en contra de la iglesia, cuántas prohibiciones, cuántos concilios se han juntado para quemar Biblias, para tratar de desterrar el nombre de Cristo de sobre la tierra, pero el diablo y todo el infierno no lo ha logrado, porque siempre Dios se ha reservado un remanente santo y fiel que no doblan su rodilla delante de los altares inicuos y paganos. Dios siempre ha reservado un remanente fiel y santo que no se doblegan ante las ordenanzas de este sistema, de este mundo. Dios siempre ha guardado un remanente. Dios siempre guardará un remanente que no se doblegarán ante las circunstancias, ante las disposiciones del sistema de este mundo. Los creyentes de aquel tiempo, un poquito después de Jesús, apenas unos 60, 70 años quizás, o 40, un poquito menos, ellos estaban pidiendo confianza y valor para predicar la palabra de Dios. Ellos estaban pidiendo lo que tú y yo debemos de pedir ahorita: confianza y valor para seguir brillando en medio de la oscuridad. Escúchalo bien. Alguien dijo por ahí que realmente el éxito de las tinieblas no es que sean en sí tan poderosas las tinieblas. El éxito de las tinieblas, escúchalo bien, es la ausencia de luz. El éxito de las tinieblas y de todas las huestes del infierno y de todas las estratagemas del diablo y todo el organigrama del infierno, o vaya, del reino de las tinieblas, el éxito de todo esto, de estas jerarquías, es la ausencia de brillo de los hijos de luz. En sí las tinieblas no son tan poderosas. El problema es que la iglesia está humeando. El problema es que la iglesia no está brillando como debe brillar. El problema es que los cristianos no están brillando donde están, en sus trabajos, donde viven. No estamos brillando donde debemos de movernos. No estamos haciendo lo propio. No nos unamos al temor generalizado. Manifestemos confianza en Dios, ante el Dios soberano y Señor, que Él, si lo está permitiendo, si estamos viviendo lo que estamos viviendo en estos tiempos debemos demostrar confianza y valor en nuestro Dios todopoderoso. Confianza y valor. Debemos pedirle de nuevo para predicar su palabra, para que al hablar su palabra nada la detenga, y que al hablar su palabra cumpla el propósito por el cual ha salido del trono de Dios, y que caiga aquí en la tierra, que caiga en los corazones, y que no regrese vacía delante de Él, sino que produzca fruto, y mucho fruto. Punto número 3, debemos orar que Dios haga conocer su obra. No solamente que Dios avive su obra, sino que Dios haga conocer su obra, su reino, su poder, su grandeza. Ser cristiano, escúchalo bien, no es ausencia de problemas. Ser cristiano no es que no vas a tener problemas, no es que quizás la enfermedad que está ahorita no te va a tocar. Algunos cristianos han sufrido los embates de esta enfermedad, de esta pandemia. Hasta pastores han muerto también. Hace apenas 2 semanas se murió un pastor aquí en San José del Cabo de esta pandemia, víctima de esta pandemia.
Ser cristiano no es ausencia de problemas. Ser cristiano, hermanos, es mostrar absoluta confianza en medio de los problemas. Esa es la diferencia. A todos los cristianos se nos han muerto familiares, a todos los cristianos nos han acontecido cosas, hemos tenido pérdidas materiales y de tantas cosas, siendo cristianos. Pero en medio de los problemas, en medio de la pérdida y del dolor, debemos mostrar confianza y valor en aquel que, si lo permite, es que hay un propósito. Han nacido historias increíbles de tragedias, han nacido historias increíbles de pérdidas, han nacido reinicios de familias que perdieron todo. Sin embargo, Dios tenía escondido detrás de esa pérdida algo maravilloso y grandioso que tú y yo no podríamos saberlo antes de que sucediera. Esa es la grandeza de Dios, hermanos. Ese es el poder de Dios. Ser cristiano no es solamente estar metido en cuatro paredes en un edificio. Ser cristiano es tener absoluta confianza en Dios, hermanos. Debemos pedirle a Dios que dé a conocer su obra avivada. Una vez que Dios aviva su obra, una vez que Dios aviva tu vida, lo siguiente es que Dios dé a conocer lo que ha sucedido en tu vida. Mire, vaya conmigo a Efesios capítulo 3. Cuando Dios permite algo en la vida de una persona o en su iglesia, es con el fin de avivar su obra, pero también es con el fin de dar a conocer lo que Él ha hecho. Dijo nuestro Señor Jesucristo que la luz no se pone debajo de la mesa, ¿verdad? ¿Dónde se pone? Arriba de la mesa, para que alumbre lo más posible. Efesios capítulo 3, versículo 10, le dije, dice la palabra de Dios: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Voy a leer nuevamente. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Quién va a dar a conocer este poder? ¿Quién va a dar a conocer una obra avivada, los milagros de Dios, las hazañas grandiosas de Dios, los hechos poderosos de Dios? ¿Quién va a manifestar la obra avivada? A los principados, a las potestades, a las naciones, a tu familia, a los demás. La iglesia, el trabajo de la iglesia es dar a conocer que Dios nos ha visitado. El trabajo de la iglesia es que demos a conocer su obra avivada en medio de estos tiempos. El trabajo de la iglesia es ser testigos de su poder. Y ya lo he dicho aquí, la palabra testigo en griego es ser mártires. Tal vez Dios tenga que tomar algunos mártires como ofrenda para dar a conocer su obra, para avivar su obra en medio de estos tiempos. Tal vez Dios se tome en su soberanía la libertad de tomar algunos mártires para avivar su obra. Pidámosle a Dios, hermanos, que Dios dé a conocer su obra avivada. No solamente que la avive, sino también que dé a conocer su obra. Hoy día, más que nunca, Cristo está siendo predicado a través de muchas formas, pero no es solamente oír, sino es temer la palabra de Dios. No solamente ser oidor de la palabra de Dios, sino es ser hacedor. Punto número 4, debemos rogar que Dios en la ira se acuerde de la misericordia. Allí en Habacuc capítulo 3 lo leímos. Debemos rogarle a Dios que en la ira se acuerde de la misericordia. A veces cuando escuchamos de lo que está sucediendo, de lo que le ha sucedido quizás a otras personas, a veces el pensamiento humano, la naturaleza, el corazón humano es: le sucedió por algo le sucedió, seguramente andaba en pecado, seguramente hizo algo para que le sucediera eso. Esa es la tendencia humana.
¿Se acuerdan cuando trajeron a un ciego de nacimiento a Jesús? Y que inmediatamente los fariseos y todos los que estaban ahí pensaron, seguramente pecó él o sus padres. Y Jesús les aclara, no pecó él ni tampoco pecaron sus padres. Esto sucedió para que la gloria de Dios sea mostrada. Escúchalo bien. La tendencia humana es juzgar cuando a alguien le pasa algo y creer que le sucedió porque andaba mal o porque hizo algo desagradable delante de Dios. Pero pocas veces pensamos que lo que le está sucediendo es para que la gloria de Dios sea manifestada en su vida y para que la obra se avive y para que sea dado a conocer aquello que le está sucediendo y que glorifique a Dios. Es la tendencia humana, es el corazón humano. Pero delante de la palabra de Dios y a los ojos de Dios, todos somos culpables, hermanos. Todos somos culpables de lo que está sucediendo. Todos somos culpables de lo que se está viviendo ahorita en la humanidad. Quiero decírtelo. Todos somos culpables en menor o mayor medida. Quizás somos culpables en menor medida, porque quizás no nos estamos lavando las manos, no estamos usando cubrebocas, no estamos guardando distanciamiento, no estamos orando como debemos orar por la gente que está pasando por lo que está pasando. Quizás no estamos brillando como debemos de brillar. Somos culpables en cierta medida. En Romanos capítulo 3, versículos 9 al 12, lo voy a leer. Romanos capítulo 3, versículo 9 al 12, dice la palabra de Dios: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Claro que no, en ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien haga ni entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, a los ojos de Dios, hermanos, todos somos culpables. Ahorita no podemos juzgar a nadie. No podemos decir que a él sí le pasó porque se lo merecía. No podemos decir que al otro quizás lo merecía más y por eso le sucedió. No podemos juzgar porque todos somos o muy culpables o un poco culpables, pero todos somos culpables. No hay ningún justo, dice aquí la palabra de Dios en Romanos capítulo 3. Ni siquiera uno. En todo San José del Cabo no hay ningún justo. Alguno al menos mintió, otro quizás robó, otro quizás mató, otro quizás hizo cosas peores, pero no hay ningún justo. Excepto si tú crees que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, fue sepultado y resucitó al tercer día, ascendió al cielo, entonces es la única manera que puede ser justificado y declarado justo delante de Dios sin pecado. Porque dice en Romanos capítulo 5, verso 1, dice que capítulo 5, verso 1 dice que justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Es la única manera de ser justos. Los cristianos no somos perfectos, pero hemos sido justificados a través del perdón de Jesucristo. Y estamos en un intento por ya no pecar. Aunque ocasionalmente por ahí alguien se toma una coca y peca delante de Dios, ¿verdad? Pero ya no pecamos los que tomamos Pepsi. Pero bueno, ¿qué debemos hacer, hermanos, ahorita en estos tiempos que nos ha tocado vivir? Debemos pedirle a Dios que en medio de la mortandad se acuerde de la misericordia, que en medio de la ira se acuerde de la misericordia, que en medio de tanto dolor se acuerde de la misericordia. Solamente aquellos que han perdido un familiar, solamente aquellos que han pasado por algo así saben de lo que estoy hablando. Nadie más va a entender el dolor hasta que pasa por el dolor. Nadie más va a entender lo que está pasando, excepto los que han perdido un ser querido, o dos, o tres, o no sé cuántos. Solamente ellos saben de lo que estoy hablando. Dios, en la ira, acuérdate de la misericordia. Ahora, la oración de un cristiano es ponerte en el lugar del otro, de tu prójimo, como si fuera tu misma situación. No es orar al último en la noche bostezando: Dios, ten misericordia de San José del Cabo. No, es llorar y rasgar tus vestidos, sentarte en ceniza y decir: Dios, ten misericordia de las familias de San José del Cabo, de la tierra. Ten compasión, Dios.
Si no oramos de esa manera, entonces no estamos sintiendo el dolor de la gente. Si no hacemos algo, lo que nos toca, entonces estamos siendo indiferentes y somos culpables en menor o mayor medida. Escúchalo bien. No hay justo, ni siquiera uno. Dios, en medio de la ira, acuérdate de la misericordia, Señor. Sí, somos dignos de la ira. No hay ni un justo, todos han pecado, desde el menor hasta el mayor, desde el joven al anciano, todos han pecado, pero Dios en la ira, acuérdate de la misericordia. Esa debe ser la oración de nosotros, hermanos, iglesia, familia que nos ven. No hay ni un justo. Ahora termino con esto. Ahorita estamos en los tiempos donde debemos negociar, ser negociantes con Dios. Debemos negociar 50-10. Y con eso me refiero a la oración de Abraham, la oración 50-10, que significa: Dios, ¿no habrá 50 justos aquí en San José del Cabo? ¿Habrá al menos 50 justos para que no sigas permitiendo tanta muerte en tanta familia? Y si Dios no respondiera, pues no, la verdad no los hay. Dios, al menos 40 no los habrá de perdida. ¿No habrá 30 de perdida? ¿No habrá 20 de perdida? ¿No habrá 10 de perdida justos aquí en San José del Cabo para que detengas la ira, el juicio, la enfermedad, la pandemia? ¿No habrá por lo menos 10? Y Abraham termina ahí en esa negociación en 10. ¿Y sabes por qué termina en 10? ¿Por qué no le siguió en 5? El número 10 significa prueba perfecta. Dios estaba de alguna manera diciéndole a Abraham: llegaste al número de prueba. Yo estoy probándote. El número 10 es prueba perfecta. Y pues ya sabes la historia. Dios trajo de todos modos el juicio sobre Sodoma y sobre Gomorra, porque ni siquiera hubo 10 justos en Sodoma y Gomorra. No hubo ni siquiera 10 justos, y Dios trajo el juicio sobre aquellas ciudades. Oh Señor, nuestra oración debe ser: ¿habrá 10 justos entre San José del Cabo y Cabo San Lucas? ¿Habrá 10 justos aunque vivan en medio en el corredor turístico o en Palmilla? ¿Habrá 10 justos? Uno por ahí, otro en Guaymitas, otro en Santa Rosa, otro en Costa Dorada, otro en el Zacatal, otro en Vista Hermosa, otro en La Playita. ¿Habrá un justo en cada colonia para que detengas el juicio? Pues nosotros somos los justos, hermanos, somos los justificados por fe, somos los que hemos alcanzado la justificación, y ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, dice en Romanos capítulo 8, versículo 1, ¿verdad? Por eso somos justos, hemos sido justificados, hemos sido lavados y perdonados por la sangre preciosa del Cordero Santo. Quiero terminar haciendo una oración por ustedes, iglesia, hermanos que están en casa. Padre, muchas gracias te damos en esta mañana, porque Dios, tú nos hablas tu palabra, pero no es solamente si nos hablas tu palabra, es si tememos a tu palabra. Pon temor en nosotros de tal manera que temblemos al oír tu palabra, que todo en nosotros tiemble, que haya un temor reverente a tu palabra y que seamos obedientes, hacedores de tu palabra, no solamente oidores. Que podamos seguir siendo santos en medio de una generación perversa y maligna. Que podamos seguir siendo luz en medio de tanta oscuridad. Y que si nosotros somos llamados a ser esos justos que tú necesitas para detener el juicio, la pandemia, pues que seamos esos justos en la ciudad. Que seamos esos hombres y mujeres dignos de tu presencia, de que tu santidad habite en nosotros, que tu Espíritu Santo estés habitando dentro de nosotros. Aviva, oh Señor, tu obra, aviva la iglesia, que no esté humeando, Padre, no, que el fuego sea encendido en los corazones. Espíritu Santo, enciende los corazones, nuestros corazones, y que sea dada a conocer tu obra, el avivamiento provocado en nosotros por tu presencia, que salga y que corra por las calles el avivamiento en nosotros y que contagie a otros en el nombre de Jesús. Sí, Señor, te lo pedimos en esta hora en el nombre de Jesús. Sana a los enfermos, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Salva a los perdidos y libera a los oprimidos por el diablo en el nombre de Jesús, Padre. Te damos gracias en esta hora,
en el nombre que es sobre todo el nombre de Jesucristo. Y bueno, yo los dejo con Flor, que tiene algo que decirnos muy importante como lo que les acabo de hablar. Hola hermanos, me da muchísimo gusto saludarlos, mucho gusto de verlos, aunque sea así por Facebook en la transmisión. Les mandamos muchas bendiciones y que Dios esté con ustedes, Dios les esté enseñando directamente ahí en su casa donde está. Les quiero compartir Mateo 6:26. Dice, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Nosotros tenemos un especial valor porque somos hijos amados. Hoy les quiero invitar a que no dejen de ofrendar. A veces como estamos lejos, es fácil olvidarnos o dejarlo pasar. Y como están estos tiempos, a veces pensamos que no, mejor guardo mis 10 pesos, pues, únicos 10 pesos que tengo, pero ¿sabes qué? Yo siempre a todos los que estén batallando en dinero, los animo mucho a tener esa fe de este Dios que nos alimenta y que nos da conforme a lo que necesitemos. No nos da de más, no nos da de menos. Él va a tener y tiene y tendrá siempre control de lo más pequeño, de lo más insignificante para nosotros o para la vida, las finanzas. A Él es grande y Él es todopoderoso. Él nos puede suplir mucho mejor aunque tuviéramos 0 pesos. ¿Sí? Los invito a que ofrenden, están apareciendo ahí en su pantalla el número del OXXO, del número de tarjeta para que depositen, para que hagan una transferencia y hagamos el esfuerzo por seguir ofrendando. Sí, no es el valor, no es que mi peso no vaya a servir, es fe y es un mandato de Dios. Amén. Bueno, amén. Ustedes me dijeron amén desde su casa, me imagino, ¿verdad? Bueno, pues nos da gusto haber estado con ustedes. Queremos que se sigan conectando, que no dejen de estar buscando esta palabra del Señor y que aunque estemos desde Facebook, estamos unidos. Somos un mismo espíritu, un mismo corazón y estamos unidos a nuestro Padre Celestial. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, coman muy rico, cuídense mucho y estamos en manos de Dios. Amén. Bye.